En la mayoría de nuestros países la semana pasada celebramos el Día del Padre, el domingo. Y como todos sabemos, porque todos hemos experimentado esto y sin ningún problema, el Día del Padre no se celebra tan intensamente como se celebra el Día de la Madre. Habrán excepciones, siempre hay quien escribe por ahí y me dice, no, yo lo celebro igual, muy bien, Dios te bendiga. O lo celebro más porque mi mamá no fue buena y mi papá sí fue bueno, muy bien, Dios te bendiga. Pero lo cierto es que el ímpetu, el interés que hay por el Día de la Madre no es el mismo el que hay por el Día del Padre. Y la razón es obvia. Primero, las mamás están mucho más presentes, entre otras razones porque son las que nos llevaron en el vientre y porque lamentablemente la falta de padres es un problema que siempre ha existido en muchos de nuestros países y que además en el mundo urbano ha ido aumentando. El número de niños que nacen, de bebés que nacen fuera de un matrimonio con una madre soltera, ha venido creciendo consistentemente. A pesar de que sabemos que esto para la sociedad en general, acá no estoy hablando de principios religiosos, que sabemos que valora plenamente la familia como un elemento que Dios ha querido desde el principio de la creación, antes incluso de revelarnos la iglesia, desde el momento de la creación, el Padre, la Santísima Trinidad nos reveló la familia, ¿no? Pero ya un estudio de la revista The Economist, que no tiene ninguna simpatía por la religión, mucho menos por la religión cristiana, había revelado que en Inglaterra los hijos nacidos en familias incompletas, sin el papá fundamentalmente, eran familias que tenían una cantidad importante de problemas, ¿no? Y esto no es necesariamente culpa de la mamá, por supuesto, todo lo contrario. Las mamás solteras muchas veces son absolutamente heroicas en la manera como crían a sus hijos, los protegen y por eso tantos amigos y hermanos que conozco tienen esta devoción intensa por la madre porque básicamente son lo que son gracias a una madre y muchas veces una madre que fue abandonada o que nunca estableció una relación, ¿no? Entonces aquí de ninguna manera estamos culpando a las mamás que son usualmente las heroínas cuando quedan solas por los problemas sociales que existen. Es más bien un problema de los varones, es un creciente sentido de que la relación sexual no tiene nada que ver con la procreación y la relación sexual es simplemente un elemento para complacernos, ¿no? Entonces, en la medida en que los hombres han ido pensando más en esto, cada vez han ido perdiendo el sentido de la paternidad, de ser padres. Y hay un incremento constante, el Centro de Estudios Familiares de la Universidad de Virginia, que probablemente el centro más importante en los Estados Unidos, que investiga la familia desde el punto de vista sociológico y psicológico, es decir, desde el punto de vista de estadísticas y de datos científicos. Y en este centro ven una creciente disminución del sentido de paternidad de parte de los varones. Cada vez más sus ideales son: quiero encontrar a la mujer de mi vida, quiero encontrar una mujer que me satisfaga sexualmente y emocionalmente. Hay expectativas de tener relaciones sexuales muy temprano en las relaciones, ni siquiera de noviazgo, y son consideradas como algo indispensable previo a incluso tomar una decisión. Es como si se necesitara pues un manejo de prueba, ¿no? Un test drive, como dicen muchas veces. Además, en Estados Unidos en inglés se usa esa expresión, ¿no? Y todo esto tiene consecuencias muy malas para la familia en el mundo occidental, donde está realmente colapsando.
Recientemente este instituto dio algunas cifras justo pocos días antes del Día del Padre, recordando cuán importantes los padres son, ¿no? Y el instituto, hablando de las estadísticas en los Estados Unidos, nos dicen que de cada cuatro niños viven sin su padre en la casa, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy malas para la sociedad. Por ejemplo, algunas cifras, ¿no?, del Departamento de Salud y del Censo de los Estados Unidos. El 63% de los suicidios de jóvenes son de jóvenes que provienen de casas sin papá, ¿no? Y eso es 5 veces el promedio de jóvenes que se suicidan, ¿no? 5 veces más un joven que proviene de un hogar sin padre tiene probabilidades de suicidarse. El 90% de los niños que se han escapado del hogar y que viven sin techo y sin hogar, ¿no?, o sea, los homeless, provienen de hogares sin padre, ¿no?, el 90%. Y esto es 32 veces por encima del promedio. O sea, miren ustedes, solamente con estos números, que una vez más, desde el punto estadístico, ¿no?, coincidencia no necesariamente significa causalidad, pero estos datos no pueden ser ignorados por lo que nos dicen, ¿no? El 85% de todos los niños que tienen desórdenes de conducta provienen de hogares sin papá. Y esto es 20 veces el promedio de los niños con problemas de conducta, ¿no? Y este es un dato de la CDC, del Center for Disease Control de los Estados Unidos. El 71% de todos los muchachos y muchachas, de todos los jóvenes que se van del colegio secundario, o sea, que deciden dejar su educación y comenzar comenzar a vivir como sea, ¿no?, y muchas veces con problemas de droga, etcétera. 71% de los niños de educación secundaria, bachillerato, como le llaman en algunos países, provienen de hogares sin papá. Y este es 9 veces el promedio nacional, ¿no? Y este es un informe proporcionado por la Asociación Nacional de Directores de Escuelas en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que el número de jóvenes suicidas sin papá son 5 veces por encima del promedio. El número de de jóvenes sin techo, que no tienen hogar, son 32 veces por encima del promedio los que no tienen papá. Los niños que tienen problemas de conducta que provienen de hogares sin papá son 20 veces por encima del promedio. Y los que se escapan del colegio, salen del colegio finalmente y dejan de estudiar en la secundaria, que provienen de hogares sin papá, son 9 veces por encima del promedio, ¿no? Entonces, en la conclusión de varias organizaciones que no son organizaciones religiosas, dicen, mira, en el Día del Padre nosotros tenemos que agradecer y bendecir a aquellos papás que realmente cumplen con su trabajo, y con su deber y con su misión, con su vocación más que con su trabajo, ¿no? Pero como señala el Instituto de Estudios Familiares, dice, mira, al menos que no comencemos a hacer una política que ayude a que los padres se involucren más, a que los padres asuman responsabilidad, a que no sean simplemente padres biológicos, la descomposición de la sociedad va a ir aumentando, ¿no? Y el estudio de The Economist que le cité de los años 90 es un estudio que mostraba lo que le cuesta al Estado todos estos problemas, es decir, jóvenes que abandonan la escuela, jóvenes que se suicidan, jóvenes que comienzan a consumir drogas y alcohol, jóvenes que tienen que vivir de la seguridad social en los países donde hay. Y como digo, el estudio económico no es el más importante, pero es el reflejo de que la defensa de la familia nuclear con papá y mamá no es un tema religioso
ni un tema de preferencias espirituales, ¿no? Es realmente una necesidad. Y para la familia, para los niños y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Para la sociedad civil. Entonces, lamentablemente no existe esta conciencia de la necesidad de promover la paternidad. Y muchas veces la idea de que los padres no son necesarios, entre comillas, se aprende en la misma familia, ¿no? Donde la mamá está muy presente, el papá no está suficientemente presente. Y sin embargo, en el caso del mantenimiento de la fe, ¿no? De la transmisión de la fe, los estudios el Centro de Pastoral Aplicada de la Universidad de Georgetown, es conocido por sus siglas CARA, C-A-R-A, descubría años atrás que cuando el papá está involucrado en vivir la fe y enseñarle la fe a sus hijos, las probabilidades de continuidad de la fe de los hijos adolescentes y de los hijos jóvenes, que son bombardeados pues por mensajes anticatólicos desde la escuela secundaria, sino antes, es del 90%. Es decir, cuando el papá vive y practica la fe, cuando el papá está presente testimoniando la fe, la fe crece enormemente. Sabemos que la mamá cumple un papel muy importante en transmitirnos la devoción, ¿no? Personalmente, no recuerdo nunca a mi papá enseñándome nada de devoción, ¿no? Era mi mamá la que nos juntaba las manitos cuando éramos pequeños, nos hacía rezar, nos enseñaba la oración al ángel de la guardia. Y mi mamá era una católica que no era practicante, como he contado en otras ocasiones, mi papá se declaraba ateo, ¿no? Entonces, las mamás por supuesto que tienen un papel fundamental, porque muchas veces cuando somos adultos y entramos en una crisis personal en la vida, nos vienen a la cabeza esos momentos de devoción que fueron inculcados por nosotros, transmitidos por nosotros, por nuestra mamá. Pero la perseverancia en la fe, es decir, la decisión integral, la decisión sólida y orgánica de decir voy a seguir siendo católico, es una decisión que crece significativamente cuando es transmitida por el papá. La devoción la recibimos de la mamá muchas veces, ¿no? Y la perseverancia la recibimos del papá. Esos son los números de CARA, ¿no? Y es importante saberlo, hermanos, porque para los varones, especialmente los jóvenes que están pensando, que ya saben que su vocación es una vocación al matrimonio, tienen que entender que la vocación al matrimonio no es una vocación que está aislada de la vocación a ser padres. Por el contrario, tienen que prepararse para ser padres y para ser padres ejemplares. La vocación al matrimonio no es una vocación que se agota en el hombre y la mujer que se acompañan, se tienen afecto, se tienen cariño, se llevan bien, hay compatibilidad, entre comillas. Todas esas cosas son importantes, ¿no? Pero no son tan importantes como el papel que tienen en el plan de Dios para que la humanidad siga existiendo. Y que no solamente siga existiendo para que vengan nuevos seres humanos que se suman al plan que Dios tiene para la humanidad, sino que son personas que son educadas y criadas para que den gloria a Dios con su vida y para que sean felices y se vayan al cielo. El 100 por 1 acá y la vida eterna, como le dice Jesús a San Pedro, ¿no? Cuando le pregunta ¿qué hay para nosotros que lo hemos dejado todo, que no somos como el joven rico, ¿no? En ese pasaje del Evangelio. Entonces, es importante que los papás sepan eso, ¿no? Y que los futuros papás, los jóvenes o los papás, los esposos recién casados, los varones, que sepan eso. Y también es importante recordar a las mujeres, a las jovencitas, a las damas que saben que tienen vocación para el matrimonio, que no solamente están buscando al, entre comillas, príncipe azul, alguien que las va a hacer felices o que las va a tener contentas y atendidas como princesas, como muchas veces
nos enseñan, ¿no? Enseñan a las mujercitas, tú eres mi princesa, le dice el papá, y eso está muy bonito y edifica, digamos, la autoestima de las hijas mujeres, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos que las mujeres hoy en día, las muchachas católicas que saben que están llamadas al matrimonio, que tienen que encontrar varones que sean capaces de construir un nido donde crezcan los hijos, que sean varones rectos, que sean viriles, que sean masculinos, que sean como San José, que tengan sentido de responsabilidad y sentido de entrega y de sacrificio, ¿no? Para que los matrimonios críen hijos que realmente transformen el mundo. Que tengas un buen día.